Hola, tal como lo habíamos prometido, esta va a ser la tercera y última parte de los costos especiales y aquí vamos a hacer la aplicación práctica de una empresa dedicada a la agricultura, ya que la parte ganadera les voy a indicar la bibliografía que van a encontrar en Unicen Virtual de la doctora Regina Durán, donde van a tener un caso muy bien explicado de actividad ganadera de invernada. Eh, Les propongo tomar la guía de trabajos prácticos, que la encuentran en la Unicen Virtual, y vamos a trabajar con el simulador que está dentro de los aplicación de casos, que se llama simulador del costo normalizado de empresas agro. Recordemos que el proceso productivo de una empresa agropecuaria tiene como uno de sus factores principales es el factor suelo, que va a ser el determinante de la capacidad y por supuesto la decisión de cuánto vamos a utilizar y cómo lo vamos a utilizar. Que existe un proceso biológico donde el tiempo tiene un rol fundamental en la obtención de los productos, que podría ser una diversificación de actividades, pero que también dentro de las actividades pueden ser variadas, como tal cual como hemos visto en marginalismo, líneas de producto. Aquí vamos a tener distintos cultivos en una misma empresa. Entonces, recordemos que había que definir el objeto de costeo. En nuestro caso va a ser maíz, sojas, porque lo vamos a dividir por lotes de terreno, eh, y vamos a dividir entonces los productos obtenidos por lotes de terreno. Vamos a elegir una unidad de costeo. En este caso nosotros vamos a utilizar quintales por hectárea. Vamos a clasificarlos por direccionalidad, es decir, vamos a establecer cuáles costos son directos e indirectos, previamente habiéndolos clasificado por su variabilidad. Y le vamos a generar una asignación en base a en base a una distribución que consideremos la más razonable para esta actividad. Bueno, lo primero que vamos a encontrar es una actividad eh, que se va a desarrollar en 1500 hectáreas. Recuerden que la empresa agropecuaria necesitaba de tener lotes no necesariamente en el mismo lugar, sino que tuviesen una misma administración o mano de obra común, activos fijos comunes y fundamentalmente que se vendiera parte de la producción. En este caso también podemos decir que parte de la producción que se obtiene de algunos de los cultivos que se van a realizar pueden ser factor productivo de otra actividad que pueda tener de manera complementaria o también principal, pero en otro predio. En este caso nosotros tenemos la actividad agrícola desarrollada en 1500 hectáreas que establecen la capacidad de producción. ¿Quién determina el nivel de actividad? Los condicionantes que van a determinarlo, además de la decisión del empresario y del modelo mental del empresario que va a definir qué va a sembrar, dependerá fundamentalmente del suelo. Si ustedes recuerdan, los condicionantes estaban dados por el grado de aptitud del suelo, es decir, la profundidad y la calidad del suelo, así como su ubicación y así como los factores del ecosistema, la temperatura, las heladas, etc. Yo puedo tener toda la intención de tener un determinado cultivo, pero el tipo de suelo no me permite. Quizás solo me permite tener ganadería o tener un determinado tipo de cultivo, con lo cual va a ser mi condicionante. En este caso, decide el empresario de las 1500 hectáreas distribuirlas en distintos cultivos
asignándole una determinada cantidad de superficie a cada uno de ellos. Con respecto a cuánto, si ustedes recuerdan, estas eran las tres grandes preguntas que generaban el condicionamiento. El cuánto lo va a definir un profesional, o sea, nosotros podemos hacer los costos en base a lo que un profesional, en este caso un ingeniero agrónomo, nos va a decir que de acuerdo a las características del suelo y a los insumos que podemos llegar a adquirir, depende de los recursos financieros que la empresa tenga o la disponibilidad de acuerdo a su ubicación que la empresa tenga, dada la temperatura, dada las lluvias y demás que se espera para esa zona, establece cuántos serán los rendimientos de tonelada por hectárea para poder comenzar a partir de ahí a determinar nuestro presupuesto de producción con los costos generados por esa producción. Entonces aparece un concepto que hasta ahora no lo habíamos visto, que es el concepto de UTA. ¿Qué es la UTA? Es la unidad trabajo agrario. La unidad trabajo agrario, y aquí verán también que tiene una proporcionalidad o coeficientes que se hacen de acuerdo a las distintas labores que se llevan a cabo en la actividad agrícola. Es un elemento. Ahora bien, la UTA va a equivaler a la estandarización, podemos llamarlo así, del trabajo que se lleva a cabo en una hectárea arando con cincel o reja. Es decir, lo que se establece, y ahora en el paso siguiente vamos a ver cuáles son los componentes, se toma una actividad, en este caso la arada, y lo que se hace es, se referencia el valor que se obtiene a una determinada cantidad, en este caso de litros de combustible. Multiplicándolo por el precio del litro, el valor que ustedes ven en pantalla es 57,85, es un valor neto de IVA, que es el valor vigente hoy a gasoil. Se va actualizando ese valor de referencia. En otra zona, porque esto se calcula para zonas, no es lo mismo en el sudeste de la provincia de Buenos Aires que en Córdoba o en Rosario o en otra zona del país, se suele referenciar el trabajo del arado por hectárea a un valor dólar. Entonces, por ejemplo, tomo $10 y voy evaluándolo al valor del dólar y siempre voy a tener un valor estandarizado a precios del momento en el cual yo tengo que valorizar el trabajo. Esto se toma generalmente como una referencia para quien terceriza el trabajo, para quien es prestador de servicio de fumigada o de desmalezada, y para el caso del propietario se toma un porcentaje más bajo, se toma un 75% del valor de referencia que tenga la UTA, porque se supone que dentro la referencia, en este caso de los 39 litros, también estaría incluido el porcentaje de ganancia del prestador del servicio. ¿Me explico? Ahora bien, ¿cómo se calcula ese coeficiente? O sea, ¿qué componentes yo incorporo? Lo voy a hacer como es un trabajo de arada en una hectárea con el tractor y el implemento, ¿sí? Ese activo fijo va a ser el elemento sobre el cual voy a valorizar todos los costos que conforman ese trabajo de arada, sin dejar de lado el interés por la inmovilización de esos activos fijos, obviamente la depreciación del tractor y del implemento, las reparaciones, que como es complejo su determinación y generalmente se utilizan hipótesis en esta normalización del costo de la arada, que son coeficientes que se utilizan generalmente, que salen por un análisis donde es el promedio de lo que se
de lo que se va a insumir en cuanto a reparaciones para los activos fijos, y el combustible, que es lo que se calcula por en función del HP por hectárea por hora, más un porcentaje de lubricante. En el caso de la mano de obra, que sería el costo laboral, se puede hacer por un cálculo minucioso de lo que sería por convenio colectivo más las cargas sociales de la hora del tractorista, o bien lo que se toma generalmente como hipótesis de trabajo es el 12% de todos los costos anteriores, ¿sí? Los que vimos recién. Y por último, la parte de la gestión, que es la parte del propietario, como administrador de la actividad, que es la retribución por la propia gestión que hace el propietario en la actividad. Se toma también como una hipótesis el 15 trabajo de los costos anteriores. Esto sería el costo de la arada. Después, para el resto, sembrada o para cosecha, se hace un análisis diciendo que si esto es el equivalente a 1, una sembrada equivaldrá a 1.1 o una fumigada equivaldrá a 0,70 de este valor de costo que nosotros lo vamos a tomar como base. ¿Me explico? Entonces ahora, teniendo el valor de la UTA, lo que vamos a ver es con qué factores cuenta la actividad. Tenemos los activos fijos. Es necesario determinar también la vida restante que le queda, porque tengo que calcular la inmovilización a través de un interés que en este caso está establecido por el 3%. Así como todo el resto de los activos fijos que hacen a las mejoras de la estructura. Es necesario también contar con un precio futuro de cultivo, porque parte de los costos, por ejemplo el costo de cosecha, va a estar aplicado por un porcentaje que se obtiene del precio de venta posterior a la cosecha. Y el alquiler de las tierras también es un valor a tener en cuenta, porque nosotros tenemos que calcular el costo de oportunidad generado por el haber afectado la explotación a estos cultivos y lo que dejo de ganar por no haberla arrendado como un costo de oportunidad importante en el caso del costo de las actividades agropecuarias. Como siempre vamos a ver el proceso productivo y fundamentalmente los tiempos. ¿Por qué? Porque en el tiempo de crecimiento biológico nosotros vamos a, en determinados meses, se va a demandar determinado factor productivo y determinada actividad. Y por lo tanto esto también va a ser fundamental en el momento en que nosotros tengamos que ver la parte financiera, a partir de cuándo se pueden llegar a obtener los fondos, ¿sí? No se olviden de que no depende de una máquina que nosotros tengamos, sino que depende de la naturaleza. Y por lo tanto acá es fundamental el ir proyectando a través del crecimiento biológico. Este ciclo vegetativo es lo que ustedes van a encontrar como información, o sea, de cada uno de los centros de costos, que en este caso son nuestros cultivos, van a encontrar las labores culturales con las actividades que van a ser desarrolladas en los distintos periodos de acuerdo al ciclo vegetativo del cultivo que nosotros estemos trabajando, con los productos que son necesarios para el desarrollo de esa actividad y obviamente la relación de eficiencia que ese producto necesita para esa actividad específica. Van a encontrar la UTA, que no va a ser de 1, va a ser la que se considere en proporción a la unidad de trabajo del arado o reja, la que corresponda a la fertilización o a la pulverización o a la actividad que fuera. En este caso, si es realizada por el propietario, no es arrendada, recuerden que toma un porcentaje, generalmente toma un 75%, y ¿por qué? Porque le estoy quitando el porcentaje de
rentabilidad o de utilidad que quien va a tercerizar el servicio está cargando el costo, porque en realidad la UTA que yo establezca, si lo tomo como referencia o lo que tengo en tablas generalmente cuando voy a buscarlo a las tablas que las puedo encontrar en internet de acuerdo a la zona, esa es la referencia de quien va a tercerizar el servicio, es decir, que el prestador del servicio. Yo, si lo hago yo, tengo que sacarle el porcentaje de utilidad que está cargado dentro de ese valor. El paso siguiente sería el cálculo de los costos. Lo vamos a hacer en este caso por asignación, y vamos a ver cómo vamos a ir calculando estos costos directos y los costos indirectos para poder llegar al costo tonelada por hectárea. Vamos a ver cómo se calculan esos costos directos. Puntualmente vamos a trabajar con el maíz, pero de la misma manera se trabajará con el resto de los cultivos. ¿Cuáles son los factores directos? Obviamente las labores propias, la semilla, los herbicidas, ¿sí? Entonces, lo primero vamos a trabajar es con los valores, con las labores propias. Para eso vamos a trabajar con la UTA propia, que estableció la empresa de 48,24, que aplicado al 25% de la UTA, que se considera la preparación del suelo, en este caso es un barbecho químico, es una siembra directa, y me representan los 12,06 centavos por hectárea. Eso sería lo que me cuesta en la labor propia. Acuérdense que ahí está el combustible, el lubricante, la depreciación, todo lo que conforma la UTA. Tomo el 25% para esas 300 hectáreas que me representan los 3.618. Lo mismo hago para el resto de los activos fijos que conforman las labores propias. Por otro lado, necesito semillas. Voy a trabajar con los componentes físicos y monetarios que tenía de referencia. Voy a también necesitar los herbicidas de acuerdo a la eficiencia que me establece el ingeniero agrónomo para poder realizar ese barbecho químico. Para la siembra voy a tomar el valor de referencia de los componentes, el caso del guardián y de la tricina. ¿Sí? Y voy a ir tomando cada uno de sus insumos por unidad por hectárea para poder calcular cuánto es el referente a 300 hectáreas. Con referencia a al componente cosecha, recuerden que la cosecha, el costo de la cosecha era el 8% sobre el valor, ¿sí? Las condiciones de contratación era el 8% del valor de la venta, en el momento de la venta. Entonces, para eso se toma precio futuro, 210, se toma el rinde que se estimaba, que era de 6,5 por hectárea, toneladas por hectárea. Entonces, de esa manera calculo el 8% sobre el valor en base a la superficie y yo puedo normalizar, determinar, es un costo predeterminado obviamente, cuánto sería el costo por la contratación de la cosecha. El paso siguiente sería calcular las depreciaciones y sobre el valor residual nosotros tendríamos que calcular el interés por la inmovilización de los activos fijos. Lo mismo vamos a hacer sobre el resto de los activos no específicos que también generan una inmovilización. Está separado lo de la movilidad porque cuando yo hago gestión siempre es importante saber todas las actividades y los costos que demandan cada uno de ellos. Con respecto al resto de los factores que serían de características indirectas, lo que vamos a tomar como una base de distribución sería la proporcionalidad que tienen esos costos directos en base a
o sea, la incidencia que tiene cada subactividad en el costo total. Para algunos costos, como por ejemplo el caso de los impuestos, tomamos las hectáreas, la participación de las hectáreas de cada uno de los cultivos en el total de las 1500. Entonces, cada uno de estos factores indirectos que tenemos acá, lo que vamos a hacer, vamos a tomar, en este caso que era el maíz, el 27% del total para el maíz, el 18% para la soja y así sucesivamente. En el caso de las depreciaciones, teníamos las depreciaciones que ya habíamos calculado, que las vamos a distribuir en función a esa base que habíamos establecido por incidencia de la subactividad, y por otro lado los intereses generados por la inmovilización, también calculados por distribuidos por el mismo factor. Lo mismo vamos a hacer para los intereses por inmovilización de esos activos. Por último vamos a tener lo de movilidad también vamos a utilizar la misma base de distribución, es decir, si tenemos un costo proyectado de movilidad que tiene que ver, por ejemplo, con el combustible en 7.200 pesos, yo a maíz le voy a asignar el 27%, ¿sí? Lo mismo para seguros, viáticos, etcétera. También vamos a tener los intereses por inmovilización, que lo vamos a distribuir de la misma manera. De esta forma yo obtengo los costos directos y los costos indirectos, calculando así cuánto sería en base a ese rendimiento la producción total, y obviamente puedo sacar el costo unitario de toneladas por hectárea. Es una normalización, obviamente es un costo predeterminado que me puede servir para hacer gestión y para ver la conveniencia antes de generar toda la inversión en una actividad de alto riesgo como es la agropecuaria, siendo el costo normalizado un elemento muy útil. Les recuerdo que el 8 de junio es el segundo parcial, que los temas que van a incluir son lo que vieron con Gustavo, que es toma de decisiones, y esta unidad 3 de costos especiales. Vamos a tener una clase de repaso, obviamente, como lo fuimos haciendo hasta ahora. Y espero que esto les haya sido útil, que lo puedan utilizar si tienen algún amigo que tenga explotación agropecuaria, en este caso agrícola, para el simulador. Y bueno, nos vemos en la próxima unidad, que es una unidad bastante atrapante, que es el planeamiento y control. Suerte.